Y en cada uno de los encuentros, el objetivo principalmente es compartir recursos, experiencias, a partir de nuestras invitadas, que nos permitan, por un lado, tener información que quizás no la tendríamos si no participamos de este encuentro. Y por otro lado también reformularnos nuestras propias prácticas, ¿no? En las instituciones, organizaciones, en cualquiera de las entidades donde nosotros formemos parte. Así que bueno, no es ninguno de los encuentros nos va a permitir quizás sacar conclusiones o vamos a dejar algo cerrado, sino que la idea es justamente que queden inquietudes y que quede abierto, ¿sí? Entendiendo que las problemáticas de género no surgen con la pandemia, sino que son mucho, mucho anteriores. Tenemos algunos siglos de desigualdades de género, pero el aislamiento quizás lo que provoca es que tome alguna forma diferente o por lo menos que se agudicen algunas situaciones que antes sucedían, pero el quédate en casa a lo mejor no está tan bueno para todas las personas. Bien, no quiero robar mucho tiempo, ¿sí? Es más que nada darle tiempito a los que todavía se estaban conectando. Muy, muy brevemente, yo tengo una lista enorme acá, que después por ahí la repasamos, de instituciones y organizaciones que están participando. Voy nombrando algunas y algunas las nombramos después. De distintos lugares del conurbano, de La Plata, de algunos lugares que fuera de la provincia de Buenos Aires, y tenemos representantes de organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, escuelas, estudiantes o docentes de universidades, trabajadoras, trabajadores de algunos hospitales. Eh, es una listita larga, ¿sí? Así que después seguramente vamos a ir repasando, puedo nombrar algunos ahora, también el Consejo Deliberante, integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, desde Córdoba, consejos deliberantes de Lincoln, Coronel Dorrego, también tenemos del 406, el CFP 406 de Lomas de Zamora, las egresadas y egresados del curso Operador Sociocomunitario de Comunicador Social de los cursos de géneros del Centro de Formación, estudiantes y docentes de la ULA, de la UBA, de la Universidad de la Patagonia, de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, de la Universidad Católica de La Plata. También tenemos a la organización Descamisados, unidos y organizados de distintos distritos como Ituzaingó, Merlo, Lomas, Echeverría, San Vicente, integrantes del Movimiento Evita, integrantes del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Asociación Civil La Estación de los Sueños, la ONG Manos Entrelazadas, Corriente La Colectiva, Centro Educativo Jóvenes, Asoma 8 de Marzo, Género en Lucha, integrantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esto estoy leyendo la lista de todos los que se ven inscritos. Así que bueno, después si falta alguno, lo que pueden hacer es ir escribiendo, ¿sí? Escribiendo en el chat si alguna institución o organización no fue nombrada. Bueno, vamos a ir arrancando. El desafío de hoy era integrar la problemática de género y la alimentación, ¿sí? Y hablado desde especialistas en género, especialistas en alimentación. La verdad es que es algo tan cotidiano, pero me parece que no siempre está abordado en forma conjunta. Así que bueno, el desafío de hoy tiene que ver con eso. Así que les vamos a dar las gracias a las compañeras que están presentes hoy para compartir sus saberes, sus experiencias. Y Lu, ¿vos los presentás? Bueno, buenas tardes a todas. Les damos la bienvenida, como ya dijo Claudia. Mi nombre es Nadia Valdés, yo soy una de las compañeras también de Mujeres del Sur que estamos organizando este ciclo de encuentros. Y bueno, en primer lugar, le queremos dar la bienvenida a Flavia Delmas, que es subsecretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, que es un placer tenerla acá entre nosotras y que nos cuente
las herramientas con las que contamos en la provincia de Buenos Aires, seguramente todas las compañeras de acá tienen algún trabajo territorial o en sus ámbitos en los que trabajan, así que siempre es bueno compartir las experiencias con todas nosotras. Bien, Flavia, y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, compañeras, en principio por la invitación. Yo realmente no soy experta en alimentación, así que empiezo haciendo esa salvedad, que cuando me dijeron del tema de la charla, empecé a darle vueltas de cuántas formas la alimentación y la lucha contra la violencia se unía, ¿no? ¿En qué momentos se cruzan los dos temas y en cuántas situaciones? Y bueno, la verdad que no solamente en mi memoria, porque además me fui a la memoria militante de las, digamos, desde las ollas populares de los piquetes, comandadas por compañeras esas ollas, hasta el presente. Fui pasando por diferentes situaciones, así que agradezco en principio también porque me llevaron al recuerdo de muchas situaciones, ¿no? Y entre otras cosas, por ejemplo, hace poco tiempo atrás di clases en Zapala y ahí me encontré con las compañeras que eran cuidadoras de semillas. Y bueno, y ahí pude conocer otra experiencia que está muy aliada al tema alimentación y que además de esta alianza tiene la otra alianza que es la de género, ¿no? Porque antes cuidadores de semillas eran también los varones, pero a medida que pasó el tiempo fueron las mujeres las que llevaron adelante esta tarea. Así que bueno, en esos recuerdos anduve en estos días cuando me invitaron a la charla. Y en relación al tema específico de violencias y por razones de género y también al aislamiento social preventivo obligatorio en el que estamos, puedo contarles que, bueno, tal vez algunas cuestiones que ustedes me pueden decir, eso es claro y evidente, pero a veces no es tanto, como por ejemplo que las violencias rompen, destruyen, no solamente los cuerpos, las subjetividades, sino también que destruyen las comunidades. Digamos, las violencias lo que hace es quebrar los lazos, quebrar las relaciones, y pensaba en contrapartida qué hace el alimento y qué hacen, sobre todo las mujeres que elaboran alimentos. Hacen exactamente lo contrario. Construyen, acercan, se tienden redes, se hacen alianzas. Cuando se cocinan, se trama cantidad de cosas en ese cocinar. Y además, digamos, es muchas veces el lugar donde se van en esta doble cuestión. Por un lado, la cuestión de los cuidados, las mujeres que cuidan a través del alimento, el cuidado social, el preservar que todas, que todos tengan su alimento. Digamos, en este tiempo de aislamiento, lo primero que sucedió es, bueno, cómo se va a efectivizar la entrega de alimentos. Y la verdad que hubo, hasta que se ordenó eso, fue al principio bastante desorganizado, ¿no? Y nosotras lo que pusimos especial hincapié es en que el alimento le llegara tanto a las mujeres que estaban en situación o en salidas de violencia, como a las compañeras lesbianas, travestis y trans, y que sean las mismas direcciones de género de los municipios quienes garantizaran que esto sucediera. Desde ya que una cosa es lo que se puede disponer desde un ministerio y otra cosa es lo que va aconteciendo en cada uno de los distritos. En La Plata, por ejemplo, nosotras nos tuvimos que hacer cargo de la entrega de este alimento porque
de otra manera no llegaba. Estamos entregando desde el ministerio unos 3.000 kilos de comida en La Plata. De todas maneras, si me pongo a rastrear en mi memoria programas que han tenido que ver con el tema de la alimentación, me encuentro en la época de Cafiero con un programa en donde no era que se le daba ni la caja, ni la bolsa, ni como en el programa en el que trabajé muchos años de Manzaneras, que era la entrega de alimentos, sino que en ese otro programa al que hago referencia, que no me pude acordar su nombre, por más que traté de hacerlo, pero no lo encontré tampoco en las redes, ahí lo que se entregaba era el dinero para que se hiciera la compra comunitaria y para que en las organizaciones de la comunidad se definiera qué se compraba. Entonces ahí hay otro ejercicio que tiene que ver con la decisión frente a lo que se come y lo que no se come. Por lo tanto, me parece mucho mejor aquella experiencia, aunque esta, obviamente, la de este momento actual, la de esta circunstancia actual, tiene que ver con otra cuestión, que es la situación de excepcionalidad. O sea, hay que salir a resolver en situación de emergencia de la manera más rápida y efectiva posible. También pensaba en cuántas otras cuestiones el alimento, el feminismo, las organizaciones se van encontrando, ¿no? Y las salidas de la violencia. Yo recuerdo una compañera que nos decía, cuando trabajaba sobre todo con las mujeres que empezaban a hablar sobre la situación de violencia y que todavía estaban, que en su cabeza tenían a esa voz de dominio del violento, que pensaban que no podían hacer nada y que no sabían nada. Entonces, una de las formas de ver que sí sabían y que sí podían era repasar cómo se organizaban para la compra del alimento y cómo se organizaban para la cocina, cómo se organizaban para cocinar cuando habían muchas personas en la casa. Repasar esa organización también ayudaba a ver que sí se podían hacer cosas y sí se pensaba y sí se tramaba y sí se planificaba, y sobre todo eso, digamos, poder recrear situaciones que se daban a través del alimento que contradecían la voz autoritaria del sujeto que dominaba. Y además la fortalecía a ellas en su propia situación. En el alimento también, y esto es algo que hicimos ni bien surgió el aislamiento, porque en esto que digo, la violencia rompe, la violencia también, otro de los elementos de la violencia es el silencio. El silencio producto del miedo o del terror, digamos, no es el silencio que te ayuda a pensar, es el silencio que te bloquea. Y por otro lado también, el aislamiento, que no es un aislamiento por el cuidado, sino que es un aislamiento para cortar el lazo con las personas que te quieren, con las personas que te rodean, con las personas que te pueden acompañar en una salida. Entonces ahí lo que dijimos fue aislamiento no es incomunicación, tenemos que buscar las vías para comunicarnos, porque además otra de las cuestiones fuertes del aislamiento es que se ven las desigualdades, y se ven las desigualdades profundamente en el aislamiento. Entonces, en estas desigualdades tenemos quienes pueden acceder al Zoom o quienes no pueden acceder al Zoom porque no tienen ni internet, ni una computadora, ni un teléfono
que les permitan descargar este tipo de programas, mucho menos otros programas, digamos, ahí nos encontramos con una brecha digital que marca diferencias y desigualdades, tanto para el acceso a la educación como para el acceso a la información, como para el acceso, por ejemplo, al pedido de ayuda. Por lo tanto, una de las cosas que hicimos fue pensar, bueno, ¿cómo llegamos a las compañeras? Llegamos a través del alimento. Entonces, a través del alimento, imprimimos y entregamos cerca de 4 millones de pequeños materiales muy chiquititos que son para el bolsillo, que se despliegan, son desplegables, que traen las recomendaciones, por un lado, para las mujeres que están en situaciones de violencia, y del otro lado, las recomendaciones para vecinas y vecinos o amigos, amigas que esas mujeres tengan. Generalmente quien va a buscar el alimento es la mujer en una familia. Quienes van a buscar los alimentos son las mujeres. También una diferencia grande en los hogares, digamos, está el hogar que tiene 3 dormitorios, un living comedor, un escritorio, en donde hay espacio, y están los hogares en donde no hay espacio y donde el hogar es la calle. Muchas veces el hogar es la calle. Digamos, y mucho más, estoy pensando en muchos de nuestros distritos del conurbano y de nuestros barrios, ¿no? Donde los niños y las niñas juegan en la calle, porque ese es su lugar. Entonces, esa es otra gran desigualdad que hay. Decir que, y en esto en un momento se pensó, bueno, vamos a trabajar, y en esto el presidente también dijo, vamos a trabajar con los barrios, vamos a proteger, a cuidar los barrios. ¿Por qué? Porque no se puede pensar con cabeza de clase media que todo el mundo tiene una casa con luz, gas y todos los servicios. Como también, si nosotras veníamos de una situación donde teníamos 3 millones de personas en la informalidad laboral, imagínense que esa situación, en esta situación, empeora, desde ya que empeora. Y muchas de las personas que tenían determinadas, por ejemplo, las compañeras que trabajan en casas particulares, se quedaron sin trabajo. Los que hacían trabajos informales y quienes hacían, así lo digo en la multiplicidad sexogenérica, quienes hacían trabajos informales, en este momento muchas personas se han quedado sin trabajo, se han quedado sin ese acceso. Quedarse sin trabajo es también perder la posibilidad del acceso a la alimentación, y la alimentación es la vida. Por eso que la alimentación en los distintos lugares en donde, recuerdo, ahora tengo muy presente el 26 de julio, las ollas populares que se hicieron en todo el país y que lo organizó el movimiento Evita, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo se condensa esta idea de Evita con la olla popular y los barrios? Bueno, se condensa porque es la imagen de la mujer. La mujer, Evita como mujer, en su también forma de construir poder en la política y de hacer la política, que lo hacía desde el cuidado. Bueno, como verán, me despertaron cantidad de cosas. Yo trato de traer algunas que sean específicamente de política pública, porque también sé que les interesa saber en qué andamos y cuáles son las herramientas de política pública existentes. Les voy a decir que anduve pensando también en el feminismo popular y en el ecofeminismo o el feminismo ecologista, ¿no? Porque son 2 líneas más que tienen que ver con estas vertientes y que tienen que ver con la alimentación. Ambos feminismos que se inician en la época de los 70
y que en América Latina tienen un gran recorrido y que sobre todo en Argentina en los últimos años el feminismo popular ha tenido un gran recorrido. Y que tenemos que conjugarlo y que enlazarlo tanto con los encuentros de mujeres, encuentros nacional de mujeres o encuentros plurinacionales de mujeres, travestis, trans, etcétera, etcétera. Digamos, vamos a ponerle los dos nombres como para que todas estemos contenidas. Y por otro lado, con el importante movimiento piquetero de la década del 90, ¿no? Siempre en las resistencias y siempre en esto construyendo los lazos sociales y los tejidos sociales. Esta es la gran diferencia con las violencias. Esta es la gran diferencia. Una las destruye, del otro lado la construimos, porque lo que construimos es la vida. Lo que construimos es la vida, ¿no? Y lo que, además, por lo que luchamos, es por la vida. Yo leía el informe que Procuración acaba de entregar por el tiempo de pandemia. El análisis ha sacado un informe sobre femicidios durante la pandemia en el año 2020, algo que es excepcional porque generalmente los informes tanto de la Oficina de la Mujer de la Corte como el informe de Procuración son año vencido. Este informe es excepcional y lo que veo es que lo primero que me encuentro es el número que no me quería encontrar. 19 femicidios el año pasado, en la misma época de la pandemia, en este año 33 femicidios. Entonces, digamos, tener en claro que esto, digamos, en el hogar, que muchas personas dicen, ay, el hogar es el lugar de los afectos, es el lugar del amor, es el lugar... El hogar también puede ser ese infierno tan temido. Y ese infierno tan temido que se cobra vidas y que nosotras, la verdad que lo que vamos durante estos meses, tenemos muy pocos meses de ser gobierno y de estar en una función pública. En mi caso, en estos meses lo que estamos viendo y observando es como la gran crueldad, ¿no? La gran crueldad en los casos de violencia y los efectos de las violencias también, ¿no? Porque eso también tiene que ver con la alimentación. Las compañeras que se enferman que producto de las violencias. Todas las situaciones problemáticas en relación a la alimentación producto de las violencias, ¿no? Que también tiene que ver, yo puedo decir, con la alimentación y puedo darles cantidad de ejemplos más que tienen que ver con cómo la violencia daña físicamente, cómo la violencia daña también psíquicamente y cómo daña la violencia, por ejemplo, en los lugares donde trabajamos y en las posibilidades o no de acceso al trabajo. Ayer estuve reunida con Ana Laura, la compañera que estuvo con Emma Córdoba, que sufrió la violencia junto a Emma Córdoba. Emma Córdoba falleció producto del femicidio y Ana Laura nos contaba que ella no había podido acceder a otro trabajo cuando la googleaban. En los lugares donde voy a pedir trabajo me googlean, ven la situación que pasé, que viví y me dicen no vas a poder llevar adelante un trabajo. Así que en lugar de que se abran puertas por la situación, muchas veces esas puertas se cierran. La violencia cierra puertas y nuestro objetivo es abrir puertas, digamos, abrir puertas, fortalecer organización, fortalecer los lazos de las comunidades, fortalecer a las organizaciones de las compañeras, fortalecer los entramados institucionales y ahí tal vez
contarles también que en ese sentido el último programa que presentó el Ministerio, que es Comunidades sin Violencia, apunta a todo el fortalecimiento institucional y a la jerarquización de todas las áreas de género de los municipios, en esta gran disparidad que hay. Nosotras logramos con nuestra lucha que se crearan 3 ministerios en nuestro país: el Ministerio de Nación, el ministerio que hay en Córdoba y el ministerio que hay en Provincia de Buenos Aires, con nuestra lucha y con la decisión política, desde ya, porque no es solo la lucha, es también la decisión política, y cómo nosotras transformamos nuestra lucha en acción política. Esa es otra cuestión, ¿no? Así que, bueno, por un lado, este nuevo programa que viene enlazado de algo que fue una reivindicación y que fue un pedido de muchas compañeras y compañeros, que era la ley de emergencia por violencia. La ley de emergencia, hasta el día de la fecha, hasta el día que armamos el programa, nunca tuvo un presupuesto propio. Nunca hubo un programa enlazado a la ley de emergencia. Por eso, muchas de nosotras desconfiábamos de las leyes de emergencia porque no veíamos que se trasladara a un presupuesto efectivo. Y nosotras sabemos muy bien que política pública es con presupuesto. Hay política pública, tiene que haber presupuesto destinado a la política pública. Así que este programa vino en parte a reivindicar esto que veníamos diciendo, de si estamos ante una emergencia. Sí, estamos ante una emergencia social, estamos en una situación de excepcionalidad y necesitamos políticas públicas con presupuestos que tengan claridad, o sea, políticas públicas que reconozcan cuáles son las situaciones de los territorios. Esa es otra cuestión muy importante. En el caso de este programa, las líneas que tiene este programa son líneas que tienen que ver con muchos de los pedidos que nos han hecho las compañeras a medida que fuimos reuniéndonos con cantidad de compañeras, porque la verdad que nos desesperamos un poco al principio pensando en que no íbamos a poder salir, no nos íbamos a poder juntar, estamos muy acostumbradas a la presencialidad, pero bueno, logramos encontrarnos con cantidad de compañeras de los más diferentes lugares, de las diferentes distancias, de las cercanas y de las lejanas, en cuestiones de kilómetros, y también con las diferentes realidades. Una cosa es la situación alimentaria en el conurbano bonaerense y otra cosa muy diferente es en la zona rural y otra cosa muy diferente es en las islas, y lo mismo pasa con las situaciones de violencia y con cómo se abordan esas situaciones. Hay que pensar y hay que llevar adelante dispositivos que tengan en cuenta todas estas cuestiones, porque si no, lo que nos pasa es que como Estado no le estamos dando la posibilidad del acceso al derecho. Y si hay algo que como Estado tenemos que hacer es el acceso al derecho, el acceso a los derechos, el acceso al derecho fundamental que es la alimentación y el acceso a otro derecho fundamental que es vivir una vida libre de violencias. Es un derecho humano fundamental y como sociedad toda tenemos que tener este compromiso, ¿no? Así que, bueno, yo les puedo contar muchísimas cosas más, me puedo meter en estadísticas, me puedo meter, digamos, en algunas cuestiones de programas específicos, pero quedo en todo caso abierta para no ocupar más tiempo de la charla y abierta para las preguntas que me quieran hacer.